¿Por qué miles de millones de personas han rechazado la carne de cerdo durante 1400 años? ¿Es solo religión o hay algo más profundo que el mundo nunca te ha contado? La verdad se esconde bajo las arenas del tiempo. Quizás pienses que esta prohibición es solo una regla antigua, pero lo que se esconde tras ella no habla de comida, sino del alma. Porque a veces decir no a la carne es decir sí a Dios. Imagina el sol ardiente sobre el desierto árabe. El aire vibra como fuego. Las caravanas cruzan las dunas doradas, mientras hombres y mujeres buscan agua y sentido. Y entonces una voz resuena entre las arenas: no coman la carne del cerdo. Una orden simple, pero que ha atravesado 1400 años, moldeado civilizaciones y transformado la fe de más de 1.000 millones de personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Islam prohibió la carne de cerdo? ¿Será apenas una cuestión de fe? ¿O existe algo escondido bajo las arenas del tiempo? Para entender esto, necesitamos volver al siglo VI, al corazón de la península arábica, un mundo sin refrigeración, sin antibióticos, sin ciencia moderna. La vida era dura, el clima implacable. Fue en ese escenario que surgió el profeta Mahoma, recibiendo las revelaciones que formarían el Corán. Pero el Islam no nació aislado. Antes de él, ya existían el judaísmo y el cristianismo, y muchas tradiciones espirituales se cruzaban como caravanas bajo el mismo sol. Los judíos ya no comían carne de cerdo, siguiendo la Torá que decía: el cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia, por eso es impuro. Así el Islam no inventó el tabú. Él heredó y santificó una sabiduría antigua. Pero la pregunta continúa: ¿por qué justamente el cerdo? En el Islam, todo lo que el ser humano hace se divide entre halal, lo permitido, y haram, lo prohibido, y la carne de cerdo está entre los haram absolutos. El Corán es claro. Él os ha prohibido la sangre, el animal muerto y la carne del cerdo, porque ella es impura. La palabra usada es rijs, que significa inmundicia espiritual. No se trata apenas de higiene, sino de pureza delante de Dios. A lo largo de los siglos, estudiosos intentaron entender el sentido oculto detrás de ese mandamiento. Y lo que descubrieron tiene todo el sentido. En la Arabia antigua, el calor era enemigo de la carne. Sin hielo, sin almacenamiento, la carne de cerdo se deterioraba rápidamente y podía cargar enfermedades peligrosas, triquinosis, tenías parásitos invisibles. Los pueblos antiguos tal vez no entendieran la biología, pero sabían por observación que quien comía cerdo enfermaba. Con el tiempo, esa sabiduría empírica se tornó un mandamiento divino, una regla que, además de espiritual, salvaba vidas. Dios, en su sabiduría, no solo protegió el alma, sino también el cuerpo de sus siervos. El Islam enseña que el alimento debe ser tayyib, puro, saludable y bendecido. La comida para el musulmán no es apenas nutrición, es adoración. Por eso la carne de cerdo falla en todos los criterios. No es pura, no es saludable, no es espiritual. El profeta Mahoma reforzó: no apenas la carne, sino todo relacionado al cerdo, cuero, huesos, hasta el comercio, debía ser evitado. Más que un alimento prohibido, era un símbolo de obediencia total. Porque en la Biblia también encontramos ecos de esta sabiduría. En Levítico 11:7-8 está escrito: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Pero el tabú no es solo biológico o religioso, es identitario. Cuando un musulmán rechaza el tocino, no está apenas diciendo no a un plato, está diciendo sí a su fe. Es una forma silenciosa de afirmar: yo pertenezco a la Umma, tengo principios y puedo vivir por ellos. Incluso en países donde la carne de cerdo es tradición, esa elección se torna un acto de resistencia espiritual, un recordatorio de que la fe es constancia, no conveniencia. Piensa en esto. Cada vez que un musulmán se sienta a la mesa y rechaza ese alimento, está renovando un pacto invisible con lo divino. No es solo un acto de privación, es un acto de devoción. Es decir, mi cuerpo es templo y yo decido qué entra en él. En un mundo donde todo es permitido, donde la abundancia se confunde con libertad, el musulmán que se abstiene del cerdo está practicando algo que la modernidad casi olvidó: el dominio de sí mismo.
Y ese dominio no debilita, fortalece, porque quien gobierna sus deseos nunca será esclavo de ellos. Como dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Recuerda, la comida siempre fue más que alimento. Desde el Edén, cuando Eva comió el fruto prohibido, sabemos que lo que entra por la boca puede tocar el destino del alma. No fue hambre lo que la movió, fue desobediencia. Y desde entonces, la humanidad aprendió que renunciar a lo prohibido no es castigo, es protección. Entonces, ¿y si el secreto no estuviera en la carne, sino en el corazón de quien la evita? Rechazar lo que el cuerpo desea es un recordatorio diario de que el espíritu aún gobierna la carne. En un mundo donde todo es permitido, decir no es un acto de poder. Tal vez ese sea el verdadero sentido de la prohibición: dominar los deseos, para que ellos no te dominen a ti. El musulmán que renuncia al cerdo está entrenando su voluntad espiritual, y esa disciplina invisible es la que moldea a los santos, porque la fe no se mide por lo que dices, sino por lo que rechazas cuando nadie está mirando. Esa pequeña victoria diaria sobre el apetito es una gran victoria sobre el ego. Si este video te está haciendo reflexionar, suscríbete al canal para descubrir más verdades espirituales que transforman vidas. Dale like y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora que entendemos el origen espiritual y cultural de esta prohibición, necesitamos ir más profundo, porque la historia no termina en el desierto. Hay algo más que la ciencia moderna descubrió y que confirma lo que la fe ya sabía hace siglos. Hoy, la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. La carne de cerdo contiene más grasa saturada que otras carnes y está vinculada a enfermedades cardíacas e inflamatorias. Los estudios modernos revelan que el cerdo puede albergar parásitos y bacterias que resisten incluso a temperaturas altas de cocción. Trichinella spiralis, Taenia solium, Yersinia enterocolítica, nombres complicados para amenazas reales. En la Arabia antigua, crear cerdos no tenía sentido económico. Ellos bebían mucha agua, el recurso más valioso del desierto, y no producían leche, lana ni fuerza de trabajo. Era como plantar hielo bajo el sol. Entonces, el mandamiento también tenía sabiduría ecológica. Dios no apenas cuidó del alma, protegió al pueblo con la lógica de la creación. Piensa en esto. Mientras otros animales se adaptaban al desierto, el cerdo exigía condiciones que la tierra no podía dar. Criar cerdos en aquel clima era luchar contra la naturaleza misma. Y cuando el hombre lucha contra la creación de Dios, siempre pierde. El Islam entendió eso. No era solo una prohibición religiosa, era una ley de supervivencia disfrazada de mandamiento divino. Los camellos daban leche, transporte, carne y cuero. Las cabras y ovejas ofrecían lana, leche y sacrificio ritual, pero el cerdo solo consumía y no devolvía nada proporcional a su costo. En un lugar donde cada gota de agua valía más que el oro, criar cerdos era un lujo que ningún pueblo sabio podía permitirse. Entonces Dios, conociendo las necesidades de su pueblo, prohibió lo que les haría daño, como está escrito en Deuteronomio 14:8. Ni el cerdo, porque tiene pezuña hendida mas no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. La Biblia y el Corán hablan el mismo idioma cuando se trata de proteger al ser humano de lo que puede destruirlo, aunque él no lo comprenda en el momento. Pero hay más. La carne de cerdo tiene una composición única que la hace diferente de todas las demás. Su grasa se absorbe rápidamente en el cuerpo humano, más que la de vaca o cordero. Algunos científicos sugieren que esto puede estar relacionado con la similitud genética entre cerdos y humanos. De hecho, órganos de cerdo se usan en trasplantes porque son compatibles con nuestro organismo. Eso nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Estaríamos, de alguna forma, consumiendo algo demasiado parecido a nosotros mismos? Tal vez por eso antiguas tradiciones espirituales sintieron repulsión instintiva. No era solo higiene, era una frontera moral invisible que no debía cruzarse. Algo en el alma humana siempre supo que había límites sagrados, incluso antes de entenderlos racionalmente. El Islam no está solo en esto.
El judaísmo también prohíbe el cerdo, y el cristianismo primitivo seguía el mismo camino hasta que Pablo reformuló las restricciones alimentarias. Eso muestra que esta regla es más antigua que cualquier religión. Es una memoria espiritual compartida de la humanidad. Tal vez todos esos pueblos buscaban lo mismo: pureza, equilibrio y obediencia a lo divino. En Hechos 10:14, Pedro dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Aunque más tarde esta visión fuera reinterpretada, muestra que las primeras comunidades cristianas mantenían las leyes alimentarias judías. La pureza del cuerpo reflejaba la pureza del espíritu, y esa conexión jamás fue accidental. Algunos dicen: los musulmanes no comen cerdo porque piensan que el animal es sucio. Error. No es asco, es obediencia. Otros piensan: si un musulmán toca el cerdo queda impuro. Falso. El pecado está en el consumo, no en el contacto, y si alguien lo hace por necesidad extrema, el Islam es misericordioso. No hay compulsión en la fe, dice el Corán. Dios no castiga al hambriento, castiga apenas al corazón indiferente, porque la verdadera impureza no viene de afuera, viene de adentro. Como Jesús enseñó en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Sin embargo, eso no invalida las leyes divinas. Significa que la obediencia debe venir del corazón, no solo del miedo. La prohibición del cerdo nunca fue para crear culpa, sino para crear conciencia, para recordar que somos más que estómago, que podemos elevarnos por encima del instinto, que la verdadera libertad no está en comer todo lo que queremos, sino en querer solo lo que nos eleva. En un mundo donde la gula es virtud y el autocontrol es visto como represión, esta antigua ley grita una verdad olvidada. El alimento moldea no solo el cuerpo, sino también el alma. Los antiguos sabios sabían que lo que comemos influye en nuestros pensamientos, emociones y hasta en nuestra capacidad de conectarnos con Dios. Por eso la dieta halal no es apenas un código de salud, es un código espiritual, una forma de mantener el templo limpio para que la luz divina pueda habitarlo. Hoy esa antigua prohibición alimenta una industria global, el mercado halal. Son miles de millones de dólares, millones de empleos y una nueva conciencia ética sobre lo que comemos. Muchos no musulmanes también buscan productos halal, asociándolos a pureza, calidad y respeto a la vida. Lo que comenzó como una regla del desierto se convirtió en una lección de equilibrio planetario. Y tal vez ahí esté el secreto más profundo de todos. La prohibición nunca fue solo sobre un animal. Fue sobre educar la voluntad humana, sobre enseñar que decir no a algo prohibido es decir sí a algo sagrado, que la renuncia no es pérdida, es ganancia espiritual, que quien domina su hambre, domina su destino. Pero hay una dimensión aún más profunda en esta prohibición que pocos comprenden. No se trata apenas de salud física o pureza ritual, se trata de identidad espiritual. Cuando un musulmán rechaza la carne de cerdo, incluso en situaciones donde nadie lo está vigilando, está reafirmando quién es. Está diciendo al universo: yo pertenezco a Dios, no a mis apetitos. Esta pequeña renuncia diaria se convierte en un acto de recordación constante. Como las oraciones 5 veces al día, como el ayuno del Ramadán, la abstinencia del cerdo es un hilo invisible que conecta al creyente con lo sagrado en medio de lo cotidiano. No es un sacrificio pesado, es un ancla espiritual que impide que el alma se pierda en el mar del mundo material. Piensa en cuántas veces al día tomamos decisiones automáticas. Comemos sin pensar, hablamos sin reflexionar, actuamos sin conciencia. Pero cuando un musulmán ve la carne de cerdo y conscientemente la rechaza, ese momento se convierte en oración silenciosa. Es un instante de lucidez espiritual en medio del ruido de la vida. Y esos instantes, acumulados a lo largo de toda una vida, moldean un carácter, como está escrito en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La comida nunca fue neutra, siempre fue un acto que puede glorificar o profanar, elevar o degradar. Los antiguos sabios lo sabían, por eso rodearon el acto de comer con rituales, oraciones y prohibiciones sagradas.
En el Islam, antes de comer se dice Bismillah, en el nombre de Dios. Después de comer, Alhamdulillah, gracias a Dios. La comida se convierte en ceremonia, y cuando algo está prohibido, esa prohibición también es parte de la ceremonia. Es el espacio vacío en el plato que recuerda la presencia invisible de lo divino. Es el no que hace posible todos los síes sagrados. Imagina un niño musulmán creciendo en un país occidental. En la escuela, sus amigos comen sándwiches de jamón. En las fiestas sirven tocino. Pero ese niño desde pequeño aprende a decir, no, gracias. No como cerdo. Al principio puede ser difícil. Puede sentirse diferente, excluido. Pero con el tiempo, esa diferencia se convierte en fortaleza, porque él está aprendiendo algo que la mayoría nunca aprenderá, que es posible vivir en el mundo sin pertenecer completamente a él, que es posible tener principios más fuertes que la presión social, que es posible ser fiel a algo invisible cuando todo lo visible dice lo contrario. Esa es la verdadera educación espiritual. No viene de libros, viene de elecciones diarias. Y cuando ese niño crece y se convierte en adulto, lleva consigo una lección que ninguna universidad puede enseñar: el dominio de sí mismo. Porque quien aprendió a decir no a un alimento prohibido, también sabrá decir no a una mentira conveniente, a una traición lucrativa, a una injusticia cómoda. La disciplina alimentaria es entrenamiento para la disciplina moral. Como dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El cerdo prohibido es parte del muro invisible que protege el alma. No es una prisión, es una fortaleza. Y dentro de esa fortaleza, el espíritu puede crecer en paz, sin ser invadido por todo lo que el mundo quiere imponerle. Pero la prohibición también tiene una dimensión comunitaria. Cuando musulmanes se reúnen para comer, todos saben que la comida será halal. No hay dudas, no hay vergüenza, no hay exclusión. La mesa se convierte en un espacio de igualdad espiritual. Todos comparten las mismas reglas, las mismas renuncias, las mismas bendiciones. Eso crea un vínculo más fuerte que la sangre, el vínculo de la fe compartida. En un mundo cada vez más fragmentado, donde cada uno vive en su propia burbuja, esta unidad alimentaria es poderosa. Es una forma de decir, somos una familia, tenemos los mismos valores y podemos confiar unos en otros porque seguimos el mismo camino. La comida halal no apenas nutre el cuerpo, nutre la comunidad, fortalece la umma. Y hay algo más. La prohibición del cerdo también protege contra el orgullo espiritual, porque no se trata de ser mejor que otros, se trata de ser obediente a Dios. Un musulmán no rechaza el cerdo porque se sienta superior a quien lo come. Lo rechaza porque reconoce su propia necesidad de guía divina. Es un acto de humildad disfrazado de abstinencia. Como Jesús enseñó en Lucas 18:14, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdadera espiritualidad nunca es arrogante, siempre es humilde. Y la humildad comienza reconociendo que no sabemos lo que es mejor para nosotros, que necesitamos la sabiduría de Dios para guiarnos, incluso en cosas tan simples como qué comer. Entonces, la prohibición del cerdo no es peso, es ala, no limita, libera. Porque quien vive bajo la guía divina no necesita adivinar qué es correcto, no necesita experimentar con todo para descubrir qué funciona. Ya tiene un mapa trazado por la sabiduría eterna, y ese mapa lo protege de caminos que parecen atractivos pero llevan a la destrucción. Hoy, cuando vemos guerras, crisis, enfermedades y desesperanza por todos lados, tal vez el problema no sea falta de conocimiento, tal vez sea falta de obediencia, falta de capacidad para decir no cuando Dios dice no, falta de confianza en que las leyes divinas existen para nuestro bien, no para nuestro castigo. Y la carne de cerdo es apenas un símbolo de algo mucho mayor. Es el símbolo de nuestra relación con lo sagrado. Confiamos en Dios lo suficiente para obedecerlo incluso cuando no entendemos completamente. Tenemos fe suficiente para creer que sus mandamientos son misericordia, no opresión. ¿Somos capaces de vivir de forma diferente al mundo, no por arrogancia, sino por amor? Esas son las preguntas que la prohibición del cerdo nos invita a responder.
Y las respuestas no están en tratados teológicos complicados. Están en la vida diaria, en cada comida, en cada elección. Porque la espiritualidad verdadera no vive apenas en templos y oraciones formales. Vive en la cocina, en la mesa, en el supermercado, en cada momento donde podemos elegir entre lo permitido y lo prohibido. Hay una historia antigua que cuenta de un sabio musulmán que viajaba por tierras lejanas. Un día, después de caminar bajo el sol ardiente, llegó exhausto a una aldea. Los habitantes, que no eran musulmanes, le ofrecieron comida con hospitalidad genuina, pero en el plato había carne de cerdo. El sabio, hambriento y sediento, agradeció profundamente, pero rechazó con gentileza. Los aldeanos se sintieron ofendidos. ¿Nuestra comida no es buena para ti?, preguntaron. El sabio sonrió y respondió: su generosidad es preciosa ante Dios, pero mi obediencia a Él es más preciosa aún. No rechazo su bondad, honro mi pacto con lo divino. Los aldeanos quedaron en silencio. Algunos hasta se convirtieron más tarde, impresionados no por sermones, sino por la firmeza tranquila de quien vive lo que cree. Esa historia enseña algo profundo. La fe que no se vive en los detalles pequeños es apenas filosofía vacía. Cualquiera puede hablar de Dios cuando está en la mezquita, en la iglesia o en la sinagoga, pero ¿quién vive por Dios cuando está solo, hambriento y nadie está mirando? Esa es la diferencia entre religión de labios y religión de vida. Como está escrito en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La prohibición del cerdo es una obra, pequeña sí, invisible para muchos, cierto, pero es real. Es tangible. Es la fe transformada en acción cotidiana. Y esas pequeñas acciones, repetidas durante toda una vida, construyen un edificio espiritual que ni la muerte puede derribar. Piensa en esto. Vivimos en una época donde todo es relativo, donde cada uno tiene su propia verdad, donde las reglas parecen opresivas y la libertad se confunde con ausencia de límites. Pero mira el resultado: ansiedad epidémica, depresión masiva, vacío existencial, personas que tienen todo materialmente, pero se sienten vacías por dentro. ¿Por qué? Porque el alma humana no fue creada para vivir sin límites sagrados. Necesita fronteras, no como prisión, sino como jardín. Dentro de esos límites puede crecer en paz. Fuera de ellos, se pierde en el desierto de las posibilidades infinitas, donde cada elección lleva a más confusión. La prohibición del cerdo es una de esas fronteras, pequeña pero significativa. Dice un proverbio que cuando todo es permitido, nada tiene valor. Pero cuando algo es sagrado, todo lo demás se ilumina. La comida halal tiene sabor diferente, no porque sea químicamente distinta, sino porque está bendecida por la intención. Porque quien come con conciencia de Dios, transforma el acto de alimentarse en acto de adoración. Y esa conciencia cambia todo. No comes apurado, comes con gratitud. No comes de más, comes lo suficiente. No comes para llenar un vacío emocional, comes para nutrir el templo que Dios te dio. La prohibición del cerdo es parte de esa educación espiritual que el Islam ofrece. Una forma de recordar que el cuerpo es sagrado y merece respeto. Algunos críticos dicen, es solo una regla antigua que no tiene sentido en el mundo moderno. Pero mira el mundo moderno. Obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, explotación animal, destrucción ambiental. ¿Realmente estamos mejor sin límites sagrados? ¿Realmente somos más libres cuando podemos comer cualquier cosa, en cualquier cantidad, de cualquier forma? O tal vez la verdadera libertad esté en lo opuesto, en saber decir basta, en reconocer que no todo lo que puedo hacer debo hacer, en entender que la disciplina no es enemiga de la libertad, es su fundamento, porque solo quien domina sus impulsos puede elegir libremente. El esclavo de sus deseos no elige, apenas obedece ciegamente a lo que su cuerpo le grita. Como dice Primera de Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. La libertad verdadera no es hacer lo que queremos, es querer lo que debemos. Y ese querer correcto solo viene cuando educamos el corazón con pequeñas renuncias diarias. La prohibición del cerdo es una de esas renuncias. No duele, no mutila, no destruye. Apenas recuerda que hay algo mayor que el estómago.
que hay leyes escritas en el cielo antes de ser escritas en libros, que Dios se preocupa por cada detalle de nuestra vida, hasta por lo que comemos, porque nada es pequeño cuando se trata del alma. Hay quienes preguntan, pero si Dios es misericordioso, ¿por qué prohíbe algo tan simple como la carne de un animal? La respuesta está en la propia pregunta. Justamente porque es simple, es accesible, Dios no pide sacrificios imposibles. No exige que escalemos montañas o crucemos océanos para probar nuestra fe. Pide apenas que rechacemos un alimento. Es una prueba gentil pero profunda, porque revela el corazón. ¿Puedes obedecer incluso cuando no entiendes completamente? ¿Confías en que Dios sabe lo que es mejor para ti? ¿Tu amor por Él es mayor que tu amor por tus propios deseos? Esas son las preguntas que cada musulmán responde cada vez que rechaza la carne de cerdo. Y la belleza está en que no es una prueba de una sola vez, es diaria, es constante, es renovada en cada comida. No hay cómo fingir, no hay cómo engañar. Es entre tú y Dios, y esa intimidad espiritual construida en pequeños actos de obediencia es donde la verdadera fe florece, no en los grandes momentos, sino en los momentos pequeños que nadie ve. Al final, la prohibición del cerdo no habla de un animal, habla de nosotros. Habla de nuestra capacidad de elegir lo eterno sobre lo temporal, lo sagrado sobre lo profano, la obediencia sobre la conveniencia. Habla de un pueblo que decidió vivir diferente porque cree en algo diferente. Y esa diferencia, mantenida durante 1400 años, es testimonio vivo de que la fe puede ser más fuerte que cualquier hambre. Al final, la prohibición de la carne de cerdo no es apenas una regla antigua, es una lección eterna sobre autocontrol, fe y obediencia. Ella enseña que la verdadera pureza no está en la carne que entra al cuerpo, sino en la fuerza del alma que sabe decir no. Tal vez el Islam nunca haya querido apenas prohibir el cerdo. Tal vez haya querido educar el corazón humano. En un mundo donde todo es permitido y nada es sagrado, aquellos que aún consiguen renunciar por amor a Dios, esos son los verdaderamente libres. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia relación con lo sagrado, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Dale like y déjanos en los comentarios qué te pareció esta reflexión. Continúa descubriendo más verdades espirituales en los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios bendiga tu camino.